Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha estado obsesionado por anticipar la fecha en la que el mundo, tal y como lo conocemos, llegará a su fin. En estos últimos días se ha vuelto a evocar la figura del más famoso de estos profetas del Apocalipsis. Este es sin duda el médico, astrólogo y adivino Michel de Notre Dame, o como mejor lo conocemos, Nostradamus. Nostradamus nació en 1503 y durante la época en la que la peste bubónica arrasaba con la población, él desempeñó labores tan importantes como la de médico y boticario. Pero a partir de 1550 empezó a distanciarse de la medicina y decantarse por el camino del oculto. Para cuando escribió su obra más famosa, Las Profecías, la Inquisición iba tras sus pasos, pues achacaban todo su conocimiento a palabras del demonio. Pero para entonces ya contaba con grandes admiradores entre la nobleza de la época, siendo la más importante Catalina de Medici, quien incluso lo invitó a París. Lo cierto es que gran parte de la obra de este profeta está inspirada en colecciones de antiguas profecías apocalípticas, principalmente sacadas de la Biblia, así como acontecimientos históricos y obras escritas anteriormente por autores tales como Tito Livio, Cayo Mario, Nerón, Plutarco y otros autores clásicos. Todo esto aunado con su experiencia en el manejo del horóscopo. Dado que para evadir a la Inquisición, Nostradamus escribía su obra en varios idiomas, tales como el árabe, el provenzal, el latín, el griego y el hebreo, es difícil hallar una traducción exacta de estas profecías. Muchas de ellas son más resultado de las interpretaciones de diferentes traductores que de lo que realmente se escribió de forma original. El especialista en su vida y obra, Peter Le Mesurier, llegó a la conclusión de que Nostradamus no fue profeta ni clarividente, sino que era simplemente un ocultista que empleó varios métodos para oscurecer las profecías del Mirabilis Liber y eventos pasados. Pero Nostradamus no ha sido el único profeta a lo largo de la historia que vaticinó el fin del mundo. Por ejemplo, Clemente de Roma, uno de los primeros papas, profetizó que el mundo se acabaría en ese mismo año 90. En el 365, Hilario de Poitiers predijo que el mundo se acabaría también ese mismo año. Pero fue más lejos, ya que aseguró que el emperador Constantino II era el mismo anticristo. Aproximadamente en el año 375, el santo húngaro Martín de Tours afirmó que el mundo se acabaría en el año 400 y que el anticristo ya había nacido, pero todavía debía llegar a la madurez para alcanzar su poder supremo. El historiador y santo galorromano Gregorio de Tours calculó que el fin de los tiempos se llevaría a cabo entre el año 799 y el 806. Esta fecha coincide con la que también predijo el historiador Sexto Julio Africano, quien aseguró que el fin llegaría en el año 800. En el 847, la vidente alemana Ciola profetizó que al año siguiente sería el apocalipsis. Sin embargo, al llegar al año 848 y ver que no ocurrió nada parecido, esta mujer fue juzgada y azotada por herejía.
damos un gran salto hasta el año 1186, en el cual, según el cardenal inglés Juan de Toledo, acabaría el mundo, basándose en la alineación de varios planetas. Los anabaptistas Thomas Müntzer y Hans Hut predijeron el fin de los tiempos para los años 1525 y 1528 respectivamente. Müntzer murió por decapitación tras ser sometido a tortura. En el año 1533 el matemático Michael Stiefel calculó que el fin comenzaría ese mismo día aproximadamente a las 8 de la mañana. El 5 de abril de 1534 el anabaptista Jan Matthys aseguró que ese mismo día sería el juicio final. Para la mañana siguiente este ya había sido decapitado. El matemático Regiomontanus calculó el fin de nuestra era en el año 1588. Asimismo, Martín Lutero también profetizó el fin del mundo, dando como fecha a más tardar el año 1600. Incluso Cristóbal Colón aseguró que el mundo se acabaría en el año 1656. En 1669, cerca de 20.000 cristianos rusos se inmolaron convencidos de que ese año sería el último. En 1688 el matemático John Napier calculó el fin del mundo para ese mismo año basándose en cálculos del libro del Apocalipsis, pero al no suceder nada, recalculó la fecha para el 1700. Asimismo, entre 1719 y 1736, el matemático Jacob Bernoulli y más tarde el astrónomo William Wheatstone predijeron que un cometa arrasaría la Tierra en algún periodo de esos años. Y en las fechas más recientes nos encontramos con la dulce señora Dorothy Martin, quien recibió un mensaje de los alienígenas en el que se decía que el mundo se acabaría por una gran inundación antes del amanecer del 21 de diciembre de 1954. En 1978, Leland Jensen predijo que en 1980 habría un desastre nuclear al que seguirían 2 décadas de conflictos y posteriormente la imposición del reino de Dios en la tierra. Harold Camping predijo el rapto para el 6 de septiembre de 1994. La secta Heaven's Gate vaticinó el fin del mundo para 1997 a causa de un cometa. Ello trajo como consecuencia un suicidio masivo de sus seguidores. También se predijo el fin del mundo para el año 2000. ¿Cómo olvidarlo? Después de errar en su predicción del fin del mundo para el 31 de diciembre de 1999, Joseph Couture, profeta católico y vidente de la Virgen María, organizó una nueva fiesta del fin del mundo en la que prendió fuego a 778 seguidores. Esto fue el 17 de marzo del año 2000 en Uganda. El 22 de febrero de 2014, según el canal History Channel, fue elegido como el fin de los tiempos en base a la mitología vikinga.
En 2018, David Mead dijo que el fin llegaría con la aparición del planeta Nibiru, y este indicaría que el diablo o el anticristo, según él, Donald Trump, haría estallar la Tercera Guerra Mundial. No estaba tan lejos. El doctor Javier Palacios Celorio indica el fin para el año 2020 basando sus cálculos en la fecha del establecimiento del Estado de Israel. Incluso Sir Isaac Newton, basándose en cálculos del libro de Daniel, vaticinó que el fin llegaría poco después del año 2050. Otra fecha para el fin del mundo, según las cuartetas de Nostradamus, es para el año 3797. Según la italiana Sabrina Sforza, en base a varios estudios realizados sobre la Última Cena, Leonardo da Vinci predijo el fin del mundo para el 21 de marzo de 4006. Por último, tenemos la aportación de Baba Vanga, quien predijo el fin del mundo entre los años 5078 y 5079. Todas las profecías son subjetivas, están sujetas a interpretaciones y si bien se acercan mucho a hechos puntuales ocurridos, no es difícil que cada siglo, incluso cada década, ocurra alguna catástrofe que altere el orden mundial. El ser humano es una gran contradicción, ya que vive obsesionado con la fecha en la que el mundo llegue a su fin, pero en realidad no hace nada para cambiar el futuro, para que éste sea mejor de lo que fue antaño. El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Stephen Hawking. Si te ha gustado el video, házmelo saber, y si deseas aportar algo, no dudes en dejarme un comentario, y no te olvides de suscribirte para ver más contenido interesante en el canal.